Bueno, laburpen hau erderaz izango da, ze oinarrituta dago Imanol Agirreren semeak egindako ponentzian. Imanol Agirre, Bilbotarra, 1913an jaio zen. Hizkuntza asko zekien, errusiera, alemaniera, frantsesa, txinera edo arabiera. Eta bizitza osoa eman zuen hizkuntzalaritza sakon eta sistematikoki aztertzen. Euskara ikasi zuen, bere ama hizkuntza izan behar zuena, azkenengo aldian ikasi zuen, eta bizitzaren bi hamarkadetan ahalegin guztiak eskaini zizkien. Hijo del conocido intelectual contestatario, polémico periodista, escritor, pintor aficionado y gran crítico de arte bilbaíno, Estanislao María de Aguirre, Imanol Agirre nació el 31 de diciembre de 1913 en la calle Carnicería Vieja, en las 7 calles de Bilbao. Desde muy temprana edad se sumergió en la biblioteca paterna y ese amor primerizo y casi enfermizo le acompañaría ya a lo largo de toda su existencia. En un momento dado dice, porque su hijo de hecho es músico, se ha dedicado a música, es director de orquesta, dice, a mí también me hubiera gustado ser músico de no haber nacido poeta. Sí, la poesía fue para él la primera de sus vocaciones, pero todos sus escarceos políticos hoy, por desgracia, están definitivamente perdidos. Y de sus incursiones literarias, que también las tuvo, quedó una novela, Sinfonía Incompleta, en la que el título, el tema y la estructura, en forma de sinfonía, hablan también de su amor por la música. Paralelamente a la poesía nació una segunda pasión, que se fue alimentando a través de muchos viajes, durante los que recogió muchísimo material. Y fue el profundo estudio, el estudio profundo y sistemático de los idiomas, antiguos y modernos. Fue políglota consumado, que se desenvolvía con la misma soltura y maestría en ruso, en alemán, en francés y otros diversos idiomas. A los 18 años sabía francés, inglés, alemán, ruso y árabe. Conocimientos que más tarde extendió al chino y otros idiomas. Bueno, aquí quiero hacer un comentario porque de todo lo que estamos oyendo, estamos viendo que esta gente eran todos, aparte de unos cerebritos, estaban todos muy duchos en diferentes idiomas. Y tienen muchas analogías, además, unos con otros. Bueno, mila bederatziehun eta laurogeita hiruan bihotzeko batek jota hil egizen zoritxarrez. Egiten ari zen euskararen eta mundu osoko hizkuntzen hiztegi etimologikoa eta ezin izan zuen amaitu. Horretan ere, Xaoen moduan gertatu zitzaion, Xaok be hasi zuen hiztegi etimologiko bat eta ezin izan zuen amaitu, hasieran bakarrik geratu ziren. Bueno, durante el estudio y composición de la obra de Vínculos de la lengua vasca con las lenguas de todo el mundo, basado en el estudio comparativo de multitud de lenguas, ez dakit ikusi duzuen liburua, baina bitxia da, porque daka, hor dau hizkuntza pila bat, eta egiten dugu, nik gainetikan begiratu dut bakarrik, baina konparaketak egiten ditu hainbat, baina pila bat aztertu zituen, da gauza bat, ez dakigu nola egin zuen. Bai. Zegoen garaian, basado en el estudio comparativo de multitud de lenguas, encontró una cantidad ingente de coincidencias morfológicas de muchas de ellas y especialmente de las lenguas paleoasiáticas con el euskera. Para él, el euskera dejó de ser una lengua isla, claro, beti esan digute hori, para convertirse en una protolengua cuyo origen se remontaría al paleolítico y de la que derivarían un número sorprendente de lenguas vivas y muertas que conservarían o habrían conservado algunos de los elementos estructurales, morfológicos y léxicos. Esta hipótesis sin duda atrevida, y la más atrevida aún sobre el origen común o monogénesis del lenguaje, sobre la primogenitura del euskera, puede ser hoy objeto de múltiples controversias, pero no resta un ápice de importancia en la valoración del increíble trabajo que sobre esta lengua realizó Imanol Agirre. Los miles y miles de elementos comunes y etimologías estudiados en Vínculos de la lengua vasca y en los 3 primeros tomos del diccionario etimológico, así como en las fichas inéditas que conserva la familia, forman un corpus nunca abordado antes
y puede que tampoco después, y podrían servir sin ninguna duda de ayuda inestimable para futuros trabajos de investigación conjunta que dispondrían además de un apoyo informático que él no tuvo, inexistente entonces. Y sin embargo, y como queda apuntado, esta gigantesca tarea sí que fue realizada, por increíble que parezca, solamente por una sola persona. O sea, hoy en día sería una base muy importante para realizar unos estudios comparativos con la informática y que serían muy valiosos y, no sé, parece que no tienen interés para la academia y nos da mucha pena, por otra parte, claro. Ya a finales de los 60, el profesor M. Malmberg, de la Universidad de Lund, Suecia, le escribió en los siguientes términos: una sola persona no puede analizar un millar de lenguas desde el punto de vista de la morfología y del léxico. A lo que Aguirre le contestó: no se trata de analizar el léxico completo de tal cantidad de lenguas y compararlo con el vasco. Se trata de probar, sin lugar a dudas, que los elementos morfológicos vascos estudiados en este trabajo se conservan en otras lenguas, lo mismo que muchos centenares de palabras comparadas con centenares de otras lenguas. Otros lingüistas creen igualmente que hoy, y habla antes del tema de la informática, o sea, época previa a la aparición de la informática, precisamente el profesor William Wright, que le escribió en marzo de 1978, cuando todavía el tema de la informática estaba poco trabajado. El problema del monogenetismo no puede ser resuelto hasta que ya hemos hecho muchas décadas más de trabajo en la reconstrucción de protolenguas de numerosas familias lingüísticas individuales. Insisto, hoy sí se podría hacer. Y Manuel Aguirre insiste en que su trabajo prueba que las lenguas que conocemos, antiguas y modernas, le han permitido establecer vínculos genéticos existentes entre el euskera y las demás lenguas y aporta datos nuevos sobre el origen de la escritura, probando que los antepasados de los vascos hace más de 30.000 años ya usaban un sistema gráfico para anotar hechos acaecidos. Dice, en un espacio de tiempo de tantos milenios, la lengua primitiva, al desplazarse cada vez más, se ha ido fraccionando en miles de dialectos que han evolucionado independientemente, modificando gran parte de su estructura morfológica y su léxico. Y aquí hace una comparación un poco con lo que ocurre a nivel genético también. O sea, hace una comparación con lo que ocurre a nivel genético con los humanos, ¿no? Y dice, el proceso lingüístico es análogo al antropológico. Cuando un grupo de determinada especie crea una nueva población, no tiene la totalidad de los elementos hereditarios de la especie de la que procede. Conserva solamente una parte de su fondo genético original, diferenciándose gradual y paulatinamente sus caracteres hereditarios del grupo primitivo. Y así en las lenguas como en los seres humanos, después de muchas generaciones, solo se conservarán algunas de las características del grupo original. Entonces, el punto de partida fue el análisis, de su trabajo, fue el análisis comparativo de la estructura morfológica de la lengua vasca, que sabemos con certeza que es la más antigua de Europa, con la de otra de las más antiguas lenguas de Asia, el ket, tenido también por aislado, junto con las demás lenguas yeniseianas. Entonces, de este análisis resultó que numerosos elementos ocultos en la compleja estructura de estas dos lenguas son formal y semánticamente los mismos. Y otro tanto ocurrió con el léxico kético de esta lengua. El resto de las lenguas paleoasiáticas del Yenisei se hablaron en extensas zonas de Siberia. Era pues de suponer que las características comunes del euskera y el ket hubieran dejado vestigios en el inmenso territorio que las separa. Y así las siguientes etapas de sus investigaciones fueron el estudio comparado de la estructura morfológica y del léxico del euskera con las demás lenguas paleoasiáticas y otras genéticamente aisladas. Y a continuación el autor enumera la clasificación de las lenguas, de las diferentes lenguas por su estructura. Luego hace un estudio, dice que se dividen en aglutinantes, aislantes monosilábicas y flexivas, que las más numerosas son las aglutinantes como el euskera. El segundo grupo de lenguas aislantes el chino, que pertenece al segundo grupo de lenguas aislantes o monosilábicas, que parece haber sido aglutinante en otro tiempo.
y bueno, pues eso, clasifica, ¿no?, las lenguas del mundo por estos. Pero él llega, después de hacer que yo no acabo de entender, ¿no?, porque no estoy hecha en tema lingüístico y tal, de estructuras y de morfología, pero él llega a la conclusión de que el principio de la estructura morfológica es fundamentalmente el mismo en todas las lenguas del mundo. El mecanismo consiste en añadir elementos a la raíz o a la palabra principal para expresar conceptos suplementarios. O sea, llega a esa conclusión, y entonces llega a la conclusión de que todas las lenguas derivan de un tronco común. Luego continúa mostrando afinidades y vínculos que solo poco a poco y a lo largo de los últimos 2 o 3 siglos se han ido estableciendo entre las diferentes familias lingüísticas para finalmente entrar a fondo en las etimologías euskéricas y sus correspondencias con centenares de lenguas y dialectos que se relacionan en un extenso índice y que tras otro extenso capítulo dedicado al euskera y las lenguas paleoasiáticas del Yenisei, abordará de forma exhaustiva los elementos morfológicos comunes al euskera y a otras lenguas, así como también las correspondencias fonéticas en euskera y otras lenguas. Y de esta manera evoluciona y se desarrolla esta obra Vínculos de la lengua vasca a lo largo de sus más de 500 páginas, donde los elementos y correspondencias fonéticas ocupan la gran mayoría de ellas. Y esto es lo que nos dice Imanol Arangoiti. No sé si me dejo algo.